Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet www.canal13digital.com. Como cada jueves tenemos una cita con la doctora Catalina Cárdenas. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de la diarrea del viajero, los que viajan a países tropicales, ¿no? A África, sí, Asia. prácticamente se trata de la diarrea que aparece después de ir a un país donde las condiciones higiénicas pues no son todas adecuadas. A veces ocurre también en otros países que teniendo unas buenas condiciones higiénicas ocurre, pero no, bueno, por mal tratamiento de los alimentos o del agua. Pero bueno, como definición es la enfermedad más común que afecta a los viajeros. La diarrea del viajero está representada por 3 o más síntomas no relacionados en 24 horas en un viajero recién llegado, comúnmente definido por calambres abdominales, náuseas e hinchazón. No está provocada por un organismo específico, pero digamos el microorganismo E. coli es el más comúnmente, digamos, involucrado en este tipo de diarrea. La diarrea del desierto, también llamada diarrea del desierto adquirida o diarrea de los países subdesarrollados, que digamos que es otro tipo de diarrea que tiene otro germen, pero que también se asocia con diarrea del viajero. Por eso se llama diarrea de los países subdesarrollados. Es el nombre preferido para algunos excursionistas, peregrinos o campistas que efectúan actividades al aire libre, y que para la diarrea del viajero que aparece en desiertos o situaciones de subdesarrollo, al contrario de lo que ocurre en su país de origen. O sea que sería una diarrea pues muy similar a la diarrea del viajero, pero que está producida por otro germen. Está causada por los mismos agentes que el resto de la diarrea del viajero, causada por las mismas bacterias, virus en las expediciones cortas y la giardiasis, que sería este elemento, el que produce la diarrea, este microorganismo, en expediciones largas, asociado normalmente a la ausencia de tratamiento del agua y a la poca higiene. Yo creo que tanto una como otra, se asocian al mismo problema, que sería a la falta de tratamiento del agua. Nosotros tenemos la suerte aquí que el agua está bastante vigilada, se hace pues un análisis cada cierto tiempo y está tratada. No, a los países que nosotros vamos cuando viajamos, pues, yo qué sé, países sin nombrar ninguno, ¿no? Pero en vías de desarrollo, digamos, pues el agua no está tratada. Y muchas veces, aunque te pongan agua que dice que es agua embotellada, pues a veces es agua que está recargada del agua del chorro, ¿no? Hasta en los propios hoteles, ¿no? En los propios hoteles, sí me lo han dicho que el agua, hay que tener mucho cuidado con el agua, efectivamente, que te la abran delante de ti, porque si no puede ser agua que está rellenada, ¿no? Y el hielo también, porque el hielo, ¿qué garantía tiene el hielo de que ha sido bien tratada esa agua? Ninguno. Además se considera uno de los factores de riesgo también el hielo que nosotros le añadimos, porque al ser países que normalmente hace calor, pues se le añade hielo a prácticamente todo, y entonces pues puede producir también este tipo de diarrea. Algunas personas reservan el nombre de diarrea del desierto como un sinónimo para la giardiasis. En muchos casos desaparece por sí misma sin que el organismo patógeno llegue a ser identificado. La incidencia cada año aparece entre el 20 y el 50% de los viajeros internacionales. Una cifra, digamos, estimada de 10 millones de personas que desarrollan diarrea al año. La diarrea del viajero es también conocida entre los montañeros porque también puede producirse en sus campamentos debido a las pobres condiciones sanitarias que ostentan. Hay que tener en cuenta también que las personas que les gustan irse de acampada toman agua sin tratar de cualquier río o demás, pues puede estar contaminada efectivamente y bueno, lleva lo mismo, lleva a una patología en relación y muy similar a la diarrea del viajero. Como factores de riesgo tenemos que la principal fuente de infección es la ingestión de comida o agua contaminada con restos fecales. El determinante de riesgo más importante es el destino del viajero. Digamos que según el destino, pues ahí está el riesgo, ¿no? Los países con mayor riesgo son los que están en vías de desarrollo, en trámite de desarrollo de Latinoamérica, África, Oriente Medio y Asia. O sea que aquí no dejamos a ninguno libre, ¿no? Prácticamente. Algunos países también conocidos como del primer mundo tienen un elevado riesgo.
O sea que no solo son aquellos países que nosotros entendemos que tienen unas malas condiciones higiénicas, sino también países del primer mundo que por lo que sea, como decíamos antes, gente que se va de acampada, que toma agua de la montaña, que cree que está en buenas condiciones, pero es agua que está sin tratar. Sí. Entonces es agua que le puede llevar a una infección. Existe una página web que es Safe Water for International Travel, donde se encuentra una calificación mundial sobre la salubridad del agua. Es muy importante para las personas que se vayan a ir de viaje y que vayan a estar expuestas a estas circunstancias. Tampoco, doctora, es aconsejable beber así agua de un manantial, una fuente, la gente que viaja así con la mochila, que va por ahí. Yo es que me quedo asombrada porque yo veo que por ahí beben cualquier de las fuentes que están en la calle, en Roma, en todos esos sitios, y no se sabe qué tratamiento tiene, entre otras cosas, porque muchas veces muchos pegan la boca. Ya no solo los gérmenes que vienen de por sí en el agua, que pueden venir porque no es un agua que está tratada directamente o no se sabe las condiciones que tiene, sino que es que además que te pegas a... Yo es que, no sé, yo creo que la gente es atrevida, ¿no? En ese sentido. Como tienen sello, prefiero comprar una botella de agua que... hay países que donde una botella de agua es como oro, ¿no? Prácticamente, que a precio de oro se vende. Pero es preferible estar tomando agua que luego te puede llevar a una complicación, a una diarrea que te puede ocurrir durante el viaje o efectivamente cuando regresa debido al periodo de incubación. Pues entre los peregrinos hay factores de riesgo adicionales en este tipo de infecciones, incluyendo el beber de superficies de aguas no tratadas y, digamos, errores propios o de sus propios compañeros manteniendo una escasa higiene en sus actividades y limpieza de las comidas. Es muy importante, por ejemplo, la fruta. La gente coge fruta, se la toma directamente, o fruta que, bueno, de los mercadillos que la compra y que no la lava. Entonces es muy importante que esa fruta pues se lave y que no se ingiera directamente, ¿no? Pero muchas veces tú sabes que por el tema del calor que está afuera, pues tienden a... hincarle el diente. Directamente, sí. Yo he visto cogerla de los puestos que la compran y ya se la toman. Los campamentos pues tienen a menudo instalaciones sanitarias primitivas, si no ninguna, convirtiéndose en un riesgo potencial asimilable al que tiene cualquier país del tercer mundo. O sea que digamos que vamos a un campamento, nos quedamos en lo típico de los campamentos estos de autocaravanas y demás, y a veces pues el tratamiento que hay efectivamente no es el adecuado, con lo cual nos exponemos también a una infección por estos tipos de bacterias. Las personas con mayor riesgo son los adultos jóvenes, los inmunodeprimidos, las personas con enfermedades infecciosas o diabetes mellitus, y aquellas que toman protectores gástricos que pueden producir disminución de la defensa a nivel digestivo. Las tasas de afectación son similares en hombres y en mujeres. Menos mal. Aquí esta es una enfermedad igualitaria, como digo yo. Menos mal. La diarrea del viajero se resuelve normalmente en 3 o 5 días. Duración media suele tener de 3 a 6 días. Y en un 20% de los casos pues supone un encamamiento pues, debido en muchos casos a deshidratación, molestia, que no se pueden levantar. Y un 10% se prolonga más de una semana. Entre las infecciones severas está la disentería bacteriana, la médica y el cólera. No, pero eso ya sería, digamos que otra afectación más grave, pero que aunque no está dentro en sí de la diarrea del viajero como tal, pero está dentro de las patologías que pueden afectar a los viajeros en general. Entonces, digamos que también se puede considerar dentro. En cuanto a los síntomas, se producen normalmente en la primera semana del viaje, si bien se puede producir en cualquier momento del viaje, incluso a veces tras haber regresado a casa. Es muy típico que cuando estás pues un tiempo fuera o vas a una ONG, a Sudamérica y demás, cuando regresan, pues yo no creo que es que comience la diarrea cuando llegas a casa, sino que mientras tanto has ido tirando un poco, has ido, digamos, sobreviviendo, y cuando llegas pues ya te la notas más porque ya estás en un país además donde tienes un acceso a la sanidad muy fácil, ¿no? Y muy seguro, y entonces ya las personas, digamos los afectados, pues sí, ya es cuando se preocupa realmente que esa diarrea no es una diarrea normal, porque se supone que muchas veces cuando están en el país de origen, pues lo consideran como un efecto secundario del agua que están tomando y que se le va a quitar cuando regresa a su país. Porque aquí aquí en casa no es normal tener todos los días diarrea, sí. No. No es nada normal. No.
O sea, no hay por qué tener, porque nosotros tenemos agua muy bien tratada. Tenemos afortunadamente unas condiciones higiénicas muy buenas, ¿no? Para la giardiasis el periodo de incubación es de unos 14 días, para la hepatitis de varias semanas, que también la mayoría de los casos de diarrea del viajero comienza de forma abrupta. O sea, de forma brusca con diarreas y los síntomas que decíamos antes. Y dentro de los síntomas tenemos aumento del volumen y del número de posiciones y disminución de peso, pérdida de consistencia de las heces. A veces lo que ocurre es simplemente que las heces son más blandas, ¿no? Digamos, y entonces pues tampoco la gente no le da demasiada importancia porque dice, bueno, sí, me ha cambiado un poco el hábito intestinal, pero será también porque he cambiado de comida, he cambiado de sitio y bueno... número de visitas al baño se considera ya, digamos, peligroso cuando van más de 4 o 5 veces al día. Otros síntomas asociados como las náuseas, los vómitos, la diarrea, calambres abdominales. Es muy típico lo de los calambres abdominales y también la disminución del apetito. Más grave se acompaña la diarrea de sangre y de moco. Entonces se considera una afectación más grave. En cuanto a la etiología, tenemos que la bacteria es un 61%. Digamos que en los países en vías de desarrollo el E. coli es la causa más importante. Hay otra, la segunda causa sería la Shigella, que es otra bacteria menos común, digamos que el E. coli, que produce esta enfermedad. Y luego serían los parásitos protozoarios, como son la Giardia lamblia y la Cryptosporidiasis, ¿no? En cuanto al tratamiento, pues a menudo no hace falta tratamiento, sino simplemente rehidratar, clorar el agua. Si hay más de 3 deposiciones y náuseas, vómitos y calambres, pues entonces sí hay que usar antibióticos. Dentro de los antibióticos a usar sería la citromicina y el levofloxacino. Y bueno, dentro no usar antidiarreico, si existe sangre y fiebre. O sea, el Fortacé famoso, muchas veces si utilizas el Fortacé, lo que hace es que tú estás reteniendo el germen y puede pasar a sangre y hacer una septicemia, con lo cual siempre nosotros recomendamos, y de hecho lo recomendamos en atención primaria también, que ya el Fortacé no está indicado, salvo en determinados casos que efectivamente que hay una gran deshidratación y entonces pues digamos que le ayuda de alguna manera a frenar ese tipo de diarreas, ¿no? En cuanto a la prevención, pues no antibiótico-terapia, siempre buena higiene y la vacuna. Hay dos, bueno, en cuanto a la quimioprofilaxis que se usa en algunos casos, pues está el norfloxacino, ciprofloxacino y el Sectrin. Eso te lo tomas si vas a acudir a un país de este tipo, ¿no? A un país que son tendentes a que te pueda pasar la diarrea al viajero. Y en cuanto a la vacuna, pues existe la Dukoral, que es la vacuna de diarrea del viajero y el cólera. Y bueno, la diarrea del viajero se considera efectivamente un fallo sanitario, un fallo de higiene, pues una contaminación bacteriana del agua potable y la comida. El Dukoral, digamos que es efectivo para microorganismos como E. coli y el E. coli enterotoxígeno. Clorar el agua es importante, digamos que si es en gotas sería 2 gotas por cada litro. Hervir el agua, no utilizar los cubitos de hielo, como decíamos antes, para nada, y no tomar la carne semicruda, que es lo que muchas veces la gente hace, ¿no? Después, otra vacuna, digamos que esa sí que yo la recomiendo siempre, que es Vivotif, que es efectiva frente a la fiebre tifoidea, o sea, Salmonella Typhi. Por tanto, como vacunas tenemos 2, que es la Vivotif y el Dukoral. Y luego toda una serie de medidas higiénicas que, bueno, que depende un poco también, porque en muchos casos yo me imagino que la gente no se da cuenta que el agua que está tomando es un agua contaminada, porque si a ti te ponen una botella abierta, que suelen ponerla muchas veces abierta, tú no sabes si es una botella de agua que han rellenado. Que han rellenado, es agua que realmente la han abierto. O sea, que es agua de verdad, o sea, agua de verdad, como digo yo, agua que está bien tratada y que la han abierto antes de llegar a la mesa. Por eso yo recomiendo que siempre se pida que pedir la botella de agua cerrada cuando se viaja afuera, pero a cualquier sitio, porque son muy tendentes a rellenar con agua del grifo. Y el agua del grifo en muchos sitios no es potable. Pero quiero decir, no solo, como decíamos antes, en países en vía de desarrollo, sino incluso en Europa. Yo bueno, lo he visto en países como Italia, que te ponen la botella de agua abierta
abierta y es agua del grifo. O te ponen una jarra que no sabes cómo está tratada y desde luego no lo considero, sobre todo y más cuando viajas con niños y demás. La medicina en este caso sería una medicina tropical, ha evolucionado notablemente, ¿no? Porque realmente cuando viajamos a estos países de África o Asia es recomendable consultar la página que usted ha dicho y también asesoramiento médico por parte de atención primaria. Efectivamente, nosotros cuando nos consultan que o se van a ir de viaje o se van a ir a una ONG y demás, pues los enviamos hacia una unidad que tiene un hospital insular, bueno, en este caso el insular porque yo soy del área sur, que es digamos, el Departamento de Medicina Tropical, y entonces ahí pues le dan todos los consejos del viajero y las vacunas. Algunas pues las tienen que comprar y otras pues la dar seguro. Y entonces ya el viajero, lo que pasa es que yo lo que veo es que la persona que va a viajar lo deja mucho para última hora, pero eso muchas veces es habitual porque con los preparativos, con no sé cuánto, el pasaje, tal, pues cuando te das cuenta, lo que menos has pensado es efectivamente la vacuna, pero sí que estamos a este nivel muy bien protegidos y muy bien asesorados. Lo que es recomendable es no beber agua, no comer alimentos crudos. Y efectivamente lavar bien todo lo que sea la fruta, la verdura y demás, no tomar el agua que si no tiene un tratamiento adecuado, y si no tratar nosotros si estamos en un sitio, digamos que como puede ser pues eso, sitio donde se va la gente de ayuda humanitaria. Sí, porque a lo mejor es un día de calor grandísimo y la gente va allí y hay una fuente y venga a beber agua ahí te toma lo que sea, con sed te puedes tomar lo que sea. Y no utilizar sobre todo los hielos machacados que se utilizan mucho para refrescos o para bebidas de otro tipo, ¿no? Y eso, bueno, lleva a que, claro, ese hielo se ha hecho con agua que puede estar contaminada, con lo cual no usarlo, ¿no? Intentar no usar ese tipo, sino usar el agua, bien, no tomar carne cruda, pero eso se recomienda. Yo creo que tanto aquí hay gente que le gusta la carne cruda, ¿sabes? Que eso que por un lado y por el otro tostada y ya está. Y eso pues lleva efectivamente a que dentro pues tengan gérmenes que puedan contaminar y que le puedan llevar a una infección. Y después esta enfermedad, la diarrea del viajero, ¿la suelen traer después aquí cuando están en casa? Sí, efectivamente. A mí me llamaba mucho la atención cuando empezó a aparecer un poco, porque ya era, claro, cuando uno se empieza a dar cuenta de los efectos secundarios de los viajes al exterior, es cuando ya te empiezan a llegar y te empieza a llegar gente que te dice, bueno, pues estuve pues 3 meses de ayuda humanitaria, por ejemplo, y vienen pues con diarreas que no hay manera, y no se le quita, y ya tienes que desviarlos, entonces los envías a medicina tropical. Para que ya le investiguen a ver qué germen tiene, porque puede tener ameba, han bebido agua de río normalmente, porque claro, si te ves en esas circunstancias, que es lo que hace la gente de la zona, pero la gente de la zona es muchas veces muy resistente, mientras que tú, vamos, estás acostumbrado a no beber agua sino de botellita y bien tratada, y entonces con la menor ingesta pues ya te contamina. ¿Y más grave en niños? Efectivamente, en adultos. En los niños sí, en los niños además que se deshidratan antes y demás, pues yo creo que cuando vayamos a ir, y sobre todo las personas que van al tercer mundo, digamos, a países en vía de desarrollo, pues tienen que llevar pues eso, mucho suero oral, algo que les sirva para rehidratarse y también para tratar el agua. ¿Y algún tipo de medicamento deben llevar? Así. Pues, hombre, no se recomienda tomar nada, ¿no? Pero sí que pueden llevar, yo creo que hay un antibiótico que es el de toda vida, el Sectrin, ¿no? Como digo yo, que sirve para este tipo de infecciones de diarrea del viajero, y es muy barato y te lo puedes llevar y es cómodo, ¿sabes? Que no, y te saca de un buen apuro, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, en general yo creo que suelen llevar pocos medicamentos cuando se viaja. También pensando que quizás pues en donde tú vas pues haya, y no, porque realmente estamos cortos en todos los países del mundo, y más en los que están en vía de desarrollo. ¿Y recomendaciones, doctora, informarse de los riesgos sanitarios? Efectivamente, yo creo que lo más importante es informarse del sitio donde tú vas a ir, cómo está la zona, cómo están tratando el agua y qué riesgos puede haber con respecto a tu salud, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, no es lo mismo para las personas que viven ahí como para las personas que vamos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando fui a Cuba me tomé el Vivotif,
y fue un hotel que, vamos, que se suponía que el agua estaba bien tratada, pero claro, tú no solo te tomas esa agua, tú cuando vas a un restaurante te pones agua al chorro. O sea que entonces los restaurantes allí no te ponen agua, bueno, por lo menos, vamos, que salvo que tú lo pidas de una manera muy así, pues lo normal es que te pongan agua normal de mesa, es lo que ellos llaman agua de mesa, y entonces pues sí que te tienes que tomar la vacuna. Que te entonces la diarrea del viajero, doctora, es una enfermedad importada, porque usted viaja y después efectivamente la trae, sí, y las molestias que tiene consigo, pues, de tanta deposición, ¿no? Claro, que empiezas con diarrea o incluso vienes ya con diarrea y cuando llegas aquí es cuando realmente eres consciente de esa diarrea, o también como alguna, como era por giardiasis, por ejemplo, que si el periodo de incubación es muy largo y tú vas a estar 15 días, pues efectivamente incuba fuera, la incuba, o sea, digamos, te parasita afuera, y cuando tú llegas aquí es cuando te empieza, y entonces ya sé que tienes que hacer el estudio. Y terminamos entonces, llega el verano, los viajeros que los viajes tienen que programarlo, y sobre todo si viajan a esos países del tercer mundo, informarse desde el punto de vista de la atención primaria y derivarlo a medicina tropical. A medicina tropical, porque es donde te va a orientar del tipo de vacunas que te tienes que tomar según el país y digamos de los gérmenes, y si ese país es propenso a la diarrea del viajero. Pero yo creo que como norma, después como norma son las normas higiénicas de todo, para todos los sitios que vayamos a viajar. Porque en verano además es una zona, una época donde, digamos, determinadas zonas se llenan mucho de gente, y entonces tú sabes que a mayor número de personas, mayor contaminación. Y ya no digamos las picaduras de insectos. Bueno, y eso porque claro, eso sí que es verdad que eso es muy complicado. O moscas. Moscas, mosquitos, arañas, de todo, porque eso sí que es más complicado. La verdad que si uno se lo piensa, dice, me voy a un hotel pero que esté bien, claro, así. Moscas, mosquitos, garrapatas, pulgas. Sí. Trae eso para... Claro, por eso también se dice que efectivamente la diarrea del viajero, por ejemplo, es típica de los campistas, de personas que se van a la montaña, de los mochileros, ¿no? Que no, digamos, que llevan una vida muy libre, muy bonita, pero que se puede tener. ¿No? Sí, a mí esa vida pues me parece fantástica, pero que siempre tomar precauciones. Tomar agua embotellada, o si no, pues clorar el agua. Entonces ya terminamos eso. Bueno, hay factores de riesgo, y sobre todo pues vigilar mucho el tema del agua, y sobre todo si se viaja con niños, pues que haya garantía de que esa agua, cuando te la llevan a tu mesa donde estás comiendo, que te la abran al momento. Que te la abran al momento, efectivamente. Luego el otro tema, como digo yo, son temas no controlados, porque si tú te vas, por ejemplo, a vivir a una comunidad, digamos, de ayuda humanitaria, ahí ya no lo puedes controlar. Entonces ahí es donde se llevan las pastillas de cloro para clorar. Pastillas de cloro, gotas de cloro, para poder, digamos, tener unas mínimas condiciones. Entonces, si viajamos a esos países, pues programar con mucho tiempo de antelación el viaje desde el punto de vista sanitario. Desde el punto de vista sanitario. Porque la vacuna te la tienes que poner unos días antes. Sí, unas semanas antes, efectivamente. Te la tienes que tomar y luego continuar tomando otra una semana después. Vale. O sea que... Y los niños pequeños también, ¿no? Sí, todo el mundo. Todo el mundo. Pues nada, doctora, gracias por estar aquí. Gracias que el programa haya sido el tema, que hoy hemos tratado, la diarrea del viajero. Es un tema un poco que a la gente le puede resultar chocante, porque no es de lo que se habla normalmente, ¿no? Porque la gente cree que, bueno, que es una diarrea normal y corriente, pero no, es una diarrea específica, particular, de aquellas personas que van a determinados sitios y que tienen que tener en cuenta. Quiero decir que deben recibir información de esa patología cuando van a viajar. Así que no sé, para mí quizá me llamó la atención al principio cuando lo empecé a conocer, porque tampoco no se ve tanto, porque antes tampoco no se viajaba tanto a los países, digamos, tropicales, subtropicales y demás, pero ahora ya sí, ya claro, no. Porque ahí hay mucha humedad, son países donde hay mucho calor, mucha humedad, esa humedad pegajosa. Exacto, y las condiciones higiénicas pues no son las adecuadas. Pues nada, pues muchísimas gracias doctora Cárdenas, por estar aquí esta mañana. Espero que el tema de hoy que hemos tratado con la doctora Catalina Cárdenas, la diarrea del viajero, haya sido sagrado, y a lo largo del día de hoy esta entrevista es colgada en el Facebook de Canal 13 Digital, para que en cualquier momento todos nosotros podamos visionarla. Muy buenos días, Gran Canaria.